Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por este día más de vida que me regala y por estar presente aquí junto a la iglesia del Señor. Un precioso día que Él nos regala, ¿no? Después de tantos domingos con mucho calor y humedad, el Señor nos regala esta hermosa mañana fría, linda para disfrutar. La verdad que está hermoso para estar en esta mañana acá, para cantarle alabanzas al Señor y para también escuchar el mensaje de su palabra. Le voy a buscar que busque en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Allí vamos a estar meditando en esta mañana, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 22. Al sermón lo he titulado El Rey, la Flecha y el Juicio, ¿sí? El Rey, la Flecha y el Juicio. Primera de Reyes, capítulo 22. Téngalo allí, ¿sí? A medida que vayamos, son 40 versículos, a medida que vayamos leyendo versículos, vamos a ir meditando en ello. Pero la idea central de este sermón, de este texto, es ver que el corazón del hombre caído no rechaza la verdad porque no la entiende, sino porque ama más la mentira que confronta menos su pecado, ¿sí? Esa es la idea de esta mañana, que podamos ver esta idea en este pasaje. Les repito, el corazón del hombre caído no rechaza la verdad porque no la entiende, sino porque ama más la mentira, ¿sí? Y antes de empezar con la lectura de este capítulo, a modo de introducción, ¿sí? Quiero comenzar haciéndoles una pregunta sencilla, pero creo que es profundamente importante para cada uno de nosotros. Y esa pregunta es, ¿qué preferimos escuchar nosotros? ¿Qué prefieres escuchar tú, mi hermano? ¿Prefieres escuchar la verdad o una mentira que te haga sentir bien? ¿Sí? Esa es una pregunta que debemos de hacernos nosotros. Porque si somos sinceros, muchas veces el ser humano prefiere escuchar aquello que le agrada antes que escuchar aquello que lo confronta. Es una realidad. Hay ocasiones donde personas dicen, no me digas las cosas tan directamente, ¿sí? No me digas las cosas de una manera tan bruta o fuerte, no seas tan directo o no seas duro, ¿sí? Decímelo de otra manera. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos que nos digan la verdad tal como es. Preferimos que nos la suavicen, ¿sí? No queremos que nos digan la verdad tal como es porque quizás puede sonar fuerte y queremos que nos la suavicen un poco para que no nos duela tanto. Y esto, hermanos, sucede en muchas cosas cotidianas, ¿sí? Esto pasa en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, seguramente cuando los casados o los que están pronto a casarse, los enamorados, muchas veces dicen, sos la mujer más hermosa del mundo, ¿sí? ¿Quién no ha dicho eso? Yo se lo dije a Ruth, ¿sí? Ella me decía, sos el hombre más fuerte de este mundo, ¿sí? Y muchas veces sabemos que eso no es literalmente cierto, pero ¿por qué hablamos de esa manera? ¿Por qué decimos estas cosas? Y la respuesta es porque naturalmente nos gustan las palabras agradables. Nos gusta escuchar aquello que alimenta nuestro corazón, ¿sí? Nos gusta escuchar aquello que alimenta nuestro ego y nuestros deseos. Nos pasa a todos. Y mis hermanos, esto mismo también sucede desde lo espiritual. Vivimos en una generación que ama escuchar mensajes positivos, que ama escuchar palabras motivacionales. También dentro del contexto cristiano estamos en una generación que ama y prefiere escuchar sermones livianos, predicaciones que no los confronten con el pecado, predicaciones que no hablen acerca del pecado y del arrepentimiento, ¿sí? Vivimos en medio de una generación así. Hoy muchas personas dicen, yo quiero escuchar a Dios. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero creo que la verdadera pregunta debiera ser, ¿queremos escuchar a Dios aún cuando Él contradiga nuestros deseos? ¿Sí?
¿Queremos escuchar a Dios aun cuando Él contradiga tu deseo? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Porque una cosa, mi hermano, es escuchar a Dios cuando confirma lo que yo quiero hacer. Y nos ponemos contentos. Esa es la voluntad del Señor. Pero otra cosa muy distinta es escucharlo cuando Dios confronta mi pecado, cuando Él destruye mis excusas y cuando me llama al arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Y exactamente esto es lo que encontramos en este capítulo de Primera de Reyes 22. En este capítulo, mis hermanos, encontramos la historia del rey Acab y del profeta Micaías, ¿sí? Y esta historia nos muestra a un hombre que prefería escuchar una mentira agradable antes que una verdad incómoda. Eso era lo que le pasaba a este rey. Este rey Acab no quería escuchar la voz de Dios. Él quería escuchar algo que alimentara sus deseos. Y si nosotros somos honestos, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Buscamos realmente personas que nos hablen con la verdad? ¿Buscamos a personas que nos digan la verdad? ¿O buscamos personas que nos digan lo que nosotros queremos escuchar? ¿A dónde buscamos ese consejo? ¿Buscamos en personas que nos hablen con la verdad? ¿O buscamos personas que nos hablen conforme a lo que nosotros queremos escuchar? Y justamente en esta encrucijada encontramos al rey Acab en este capítulo 22. Pero, ¿quién era Acab? ¿Quién era este rey? Acab era el rey de Israel, es decir, del reino del norte. Y la Biblia lo presenta como uno de los reyes más perversos de la historia de Israel, ¿sí? Fue un hombre que desafió constantemente la palabra de Dios, fue un hombre que despreció la voluntad del Señor y quiso vivir según sus propios deseos, ¿sí? Acab quería gobernar su vida sin someterse a Dios. Ese era el rey Acab, rey del reino del norte, ¿sí? Y para entrar un poquito más en contexto, en el capítulo 20 y en el capítulo 21 hay dos historias, ¿sí?, que son la antesala de lo que va a ocurrir en el capítulo 22. Les dejo esto como tarea para sus casas, como también por ahí dice el pastor, hermosa tarde de domingo como para leer estos dos capítulos y poder también conectar con el mensaje del día de hoy. En el capítulo 20 vemos que luego de una guerra entre Israel y Siria, Jehová le da la victoria al pueblo de Israel en el monte y luego en el llano. Luego Dios le dice a Acab que debía matar al rey de Siria. Pero este rey Acab, que era soberbio, orgulloso y que no le gustaba hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, no lo mata al rey de Siria, sino que hace una alianza con este rey. No lo mata, ¿sí? Y después viene el juicio de Dios. Fíjese en el capítulo 20, vamos a Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 42 y 43. Veamos la sentencia de Dios para el rey Acab. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. ¿Sí? Aquí vemos el juicio de Dios para el rey Acab por no haber obedecido su palabra. Y en el capítulo 21, ¿sí?, fíjese lo que dice de subtítulo, Acab y la viña de Nabot. Seguramente es una historia que muchos conocemos. Acab, este rey, quería comprar la viña de Nabot que se encontraba justo al lado del palacio de Acab en Samaria. Pero Nabot no quería vender esa viña, ¿sí? ¿Y qué hace el rey Acab? Se molesta, ¿sí?, se enoja. Acab tenía una esposa que seguramente muchos en algún momento la habremos escuchado nombrar, y es Jezabel.
Esta esposa de Acab, Jezabel, manda a matar a Nabot, ¿sí? Acusándole de blasfemia contra Jehová y el rey. No vamos a entrar en esos detalles, después léalo, ¿sí? Terrible esta mujer. Y luego de que Jezabel manda a matar a Nabot y lo apedrean, lo acusan de blasfemia a Nabot, ¿sí? Ellos se quedan con la viña de Nabot. Pero luego el profeta Elías le dice, fíjese en el versículo 19 del capítulo 21, cuál es la sentencia de Dios, el juicio de Dios para Acab. Primera de Reyes 21, 19 dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Sí? Terrible, bastante explícita la profecía de Elías para este rey Acab. Y justamente en medio de este contexto, luego de estos dos sucesos, llegamos al capítulo 22. ¿Sí? Y aquí vemos justamente que un hombre, ¿sí? Vemos a un hombre que tiene delante de suyo la palabra de Dios, pero debe decidir si obedecerá la verdad o seguirá una mentira agradable. Porque en el capítulo 22 el rey Acab tiene que tomar una decisión. Y ya vamos a ver cuál es la decisión que él tiene que tomar. Vamos ahora sí al capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo, ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Como vimos en estos primeros 5 versículos, hermanos, aquí encontramos al rey Acab en una gran encrucijada. La pregunta que él tenía que responder es, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Sí? Acab, este rey del reino del norte, quería recuperar una ciudad, y esa ciudad era Ramot de Galat, una ciudad que el pueblo de Israel había perdido frente a los sirios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Acab? Hace alianza con el rey del sur, con el rey de Judá, que es Josafat, ¿sí? Ellos hacen una alianza para ir a recuperar esa ciudad. Y aquí, hermanos, vemos algo interesante, porque aunque Acab, este rey, era rebelde, aún así quería una confirmación espiritual para hacer lo que él ya había decidido hacer, ¿sí? Él ya había decidido hacer. Pero lo interesante es en el versículo 5, ¿sí? Donde Josafat hace algo correcto. Y Josafat era considerado un rey bueno, ¿sí? Era un rey conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 5 dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Eso es lo que pronuncia Josafat cuando Acab le dice, vamos a la guerra, te vas a unir conmigo, vamos a recuperar la ciudad que hemos perdido. Está bien, le dice Josafat, pero yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Había temor por parte de Josafat. Y aquí también hay una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos. Antes de tomar decisiones importantes, debemos de preguntarnos, ¿qué dice Dios? Cada vez que nosotros vayamos a tomar decisiones importantes, debemos de preguntarnos, ¿qué dice Dios? No, ¿qué siento yo? ¿Sí? Sino, ¿qué dice Dios? No debemos de preguntarnos, ¿qué me conviene a mí? Sino, ¿qué dice Dios? ¿Se entiende, hermanos? No debemos de preguntarnos qué yo quiero hacer, sino, ¿qué dice la palabra de Dios para tomar yo una decisión? Pero debemos recordar algo importante. Como vimos en los capítulos 20 y 21, ¿sí? Vimos estas dos historias, estos dos sucesos del rey Acab.
y Dios ya había emitido una sentencia sobre él. Era un rey malo, ¿sí? Acab ya había demostrado en estos 2 capítulos anteriores que era un hombre rebelde. Era alguien acostumbrado a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero aún así, Josafat, el rey de las tribus del sur, se une con él. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 2, no lo busques, yo se lo voy a leer. Dios le dice a Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Dios reprende a Josafat por unirse al rey Acab. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Qué fuerte, hermano. Son palabras muy fuertes, porque nosotros tenemos que entender que las compañías con quien nosotros nos juntamos terminan influyendo en nuestra vida, ¿sí? Somos personas influenciables. El mismo Señor nos dice en su palabra, Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Primera de Corintios 15, 33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mis hermanos, nosotros, todas las personas somos influenciables, ¿sí? Por eso debemos tener cuidado con quién nos juntamos, con quién caminamos, con quién hacemos alianza. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, de qué nos alimentamos. Debemos tener cuidado, hermanos, porque nosotros las personas somos personas influenciables. Entonces, hacen una alianza, Josafat y Acab. Pero Josafat le dice en el versículo 5, bueno, consultemos a ver qué dice Jehová. Veamos lo que dice el versículo 6, la respuesta de Josafat a esta pregunta. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hermanos, vemos en este relato que Acab mandó a llamar 400 profetas. 400, ¿se imagina eso? 400 profetas. Imaginen esa escena. 400 hombres diciendo exactamente lo mismo. Todos les respondían de la misma manera. Dice, sube porque Jehová entregará la ciudad en mano del rey. Sube porque Jehová entregará la ciudad en mano del rey. Todo parecía espiritual, imagínense esa escena, todo parecía convincente. Los 400 profetas unánimes a una voz diciendo, sube, porque Jehová entregará la ciudad en mano del rey. Pero había un problema. Y el problema es que Dios no estaba hablando por medio de esos 400 profetas. Fíjese el versículo 7, hermano. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat, este rey bueno, percibe algo. ¿Sí? Él no se convenció por 400 profetas que decían, ve adelante, vayan, que Dios le va a entregar la ciudad. No, él percibió que algo andaba mal. Por eso es que él dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Josafat, hermanos, notaba que aquellos hombres simplemente estaban diciendo lo que Acab quería escuchar. Y la verdad es que eso mismo sigue ocurriendo en estos días. Porque hay personas que buscan iglesias que no confronten. Me voy de esta iglesia porque aquí siempre hablan de pecado, de arrepentimiento. Hermanos, hay personas que buscan predicadores que los entretengan, que buscan show, luces. Hay personas que buscan mensajes que alimentan el ego. Estas personas quieren bendición, pero sin arrepentimiento. Quieren promesas de Dios, pero no quieren someterse a la santidad.
Quieren ganarse el cielo sin cruz. Entonces, fíjese el versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat, ante la pregunta de Josafat si aún quedaba aún otro profeta. Acab le dice a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, ¿sí? No hable el rey así, ¿sí? Entonces, ante la pregunta de Josafat, si había algún otro profeta, Acab le responde que sí, había un varón, como acabamos de ver, ¿sí? Pero decía que él lo aborrecía a ese varón. Ahora, ¿por qué odiaba Acab a Micaías? Y era porque Micaías le decía la verdad, ¿sí? Micaías le hablaba la verdad de Dios. Y esa sigue siendo la reacción, hermanos, natural del corazón humano, ¿sí? El hombre pecador no quiere que la verdad de Dios confronte su pecado. Eso sigue ocurriendo en estos días. El hombre pecador quiere mensajes que lo hagan sentir cómodo. Quiere mensajes que alimenten su ego, como decía recién. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Cuando tenemos que tomar decisiones, como decía al principio, ¿buscamos realmente la voluntad de Dios? ¿Buscamos verdaderamente el consejo de Dios? ¿Buscamos verdaderamente a hombres o a mujeres que nos hablen conforme a la verdad de Dios? ¿O buscamos personas que aprueben lo que nosotros ya hemos decidido hacer? Porque, seamos honestos, en muchas ocasiones hemos hecho y hemos actuado de la misma manera. El problema, hermanos, no es escuchar lo que queremos oír. El problema es rechazar la verdad de Dios. Ese es el gran problema del ser humano. Es rechazar la verdad de Dios. Allí radica el verdadero problema, mis amados hermanos. Continuemos con la lectura. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galat y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. En estos versículos vemos que finalmente Acab mandó a llamar a Micaías, ¿sí? Mandó un siervo a buscarlo a Micaías. Pero mientras tanto, que iban a buscarlo a Micaías, estos 400 profetas seguían profetizando con mucho entusiasmo, ¿sí? Había un espectáculo tremendo, 400 profetas profetizando, tremendo espectáculo, había emoción seguramente, había algarabía. Pero ¿saben qué no había, hermanos? No había verdad. No había verdad. No había verdad, mis amados hermanos. Y eso es tremendo. Incluso uno de estos falsos profetas dijo, llevó unos cuernos. Con esto, con estos vencerás a los sirios. Tremendo, mis hermanos. 400 profetas hablando, pero no hablaban la verdad. Y eso nos deja un mensaje a nosotros. Versículos 13 y 14 dice, luego de que lo mandan a buscar a Micaías, y estos 400 profetas estaban allí montando tremendo espectáculo. Fíjese lo que dice en el versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito.
Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Fíjese que antes de que Micaías llegue delante del rey Acab, este mensajero que fue a buscarlo intenta condicionarlo de alguna manera, ¿sí? Fíjese porque lo que dice es, todos hablan favorablemente al rey Acab. Habla tú también de manera favorable. En otras palabras, este mensajero le dice, no hagas problemas, Micaías, ¿sí? No te metas en problemas, no contradigas a los demás, ¿sí? Decí lo que el rey quiere escuchar y punto. 400 están diciendo esto, entonces vos no la vayas a la contraria. Decí lo que estos 400 están diciendo. Pero, ¿sí? Pero, ¿cuál es la reacción de Micaías? ¿Cómo reacciona Micaías? Humanamente hablando, lo más fácil habría sido acomodarse y seguir las indicaciones que este mensajero le daba. Pero Micaías, le dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Tremenda respuesta de Micaías, ¿sí? Es una declaración gloriosa, mis hermanos, ¿sí? Micaías tenía claro algo. Él entendía que el oficio de profeta, o el profeta, mejor dicho, no fue llamado para agradar a los hombres, sino que el profeta fue llamado para hablar la verdad de Dios, por más de que eso incomode a los hombres. Y esa verdad sigue siendo cierta al día de hoy, porque un verdadero siervo de Dios no acomoda el mensaje, no diluye el mensaje de la palabra de Dios, no suaviza el pecado, sino que lo confronta, no modifica la verdad para agradar a las personas, sino que predica la verdad en tiempo y fuera de tiempo. Porque el mensaje del predicador no le pertenece a él, el mensaje pertenece a Dios. Micaías sabía que decir la verdad seguramente le iba a traer problemas, ¿sí? Imagínense, 400 a 1, seguramente le iba a traer problemas. Pero aún así, por estas palabras que él pronuncia en el capítulo 14, decidió ser fiel. Y aquí también encontramos, hermanos, otra enseñanza. Y esa enseñanza es que la fidelidad vale más que la popularidad y que cualquier otra cosa, mis hermanos. Porque los falsos profetas tenían seguramente muchos aplausos, ¿sí? Micaías tenía la verdad. Y hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos hoy hombres así? Varones que teman más a Dios que a los hombres. Hombres que amen más la verdad que los aplausos. Este mundo necesita hombres así, temerosos de Dios, que hablen con la verdad. Porque al final lo importante no es ser populares. Lo importante, mis hermanos, es serle fieles a Dios. ¿Sí? Continuamos, versículo 15. ¿Me va siguiendo hasta aquí más o menos? Linda historia para volverla a leer a la tarde, ¿no? Conectar desde el capítulo 20, 21 y 22. Versículo 15 del capítulo 22 dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él les respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué pasó? Se contradijo Micaías. La presión del mensajero lo afectó, porque en el versículo 14 había dicho, yo voy a hablar conforme a la verdad de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué Micaías responde así luego de que justamente en el versículo 14 había dicho que iba a hablar la verdad de Dios? ¿Sí? Ahora estaba hablando lo mismo que los otros 400 profetas. Seguramente Micaías lo dijo en algún tono irónico, pero también Acab, el rey, percibe justamente ese quizás tono o en la forma en que Micaías lo dijo, fue de una manera irónica. Fíjese lo que dice el versículo 16. Y el rey le dijo, o sea, Acab le dice a Micaías, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Sí? Qué impresionante. Porque Acab sabía perfectamente cuándo él escuchaba la verdadera palabra de Dios.
Él sabía cuándo el profeta le estaba hablando verdad de Dios y cuándo no. Por eso es que le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Acab sabía cuándo le hablaban con la verdad y cuándo no. Fíjese versículo 17. Entonces él dijo, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvanse cada uno a su casa en paz. ¿Sí? Es decir, mis hermanos, Acab iba a morir. ¿Sí? Si es que él iba a la guerra, Acab iba a morir. ¿Sí? Pero Acab no quería escuchar eso. Por eso en el versículo 18, él le responde, ¿no te lo he dicho? O mejor dicho, Acab le dice a Josafat, ¿no te lo he dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí. ¿Sí? Hermanos, Micaías no hablaba así porque tenía algún conflicto con Acab, porque lo odiaba, porque no lo quería, no. ¿Sí? Le decía la verdad porque esa era la palabra de Dios. Micaías le hablaba la palabra de Dios, le hablaba la verdad de la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, también nosotros, a modo ilustrativo, podemos pensar en un médico. Cuando estamos enfermos con síntomas horribles y no sabes cuál es el diagnóstico, qué es lo que tenemos, ¿sí? Y vamos a un médico, ¿qué preferimos? ¿Que ese médico nos diga la verdad para salvarnos o que nos diga una mentira para hacernos sentir bien? Hace unos años a mí me pasó que estaba enfermo, no sabía qué me pasaba, 2021 por ahí creo que era, ¿sí? No tenía fuerza en las piernas para levantarme a veces, había bajado mucho de peso y no sabía qué me pasaba. Y yo no me gusta ir al médico, es la realidad, soy reacio, pero sé que tengo que ir. Y en esos momentos cuando estaba allí, bueno, tenía hipertiroidismo, ¿no? Pero hasta que fui al médico, yo quería saber, yo quería que me diga que tenés esto para empezar a tratar esa enfermedad. Entonces, la verdadera, hermano, predicación muchas veces confronta, ¿sí? La verdadera predicación o la predicación de la palabra de Dios nos confronta para luego sanarnos, ¿sí? Esa es la realidad. Y no era el primer encuentro de Acab con la verdad, ¿sí? Estas palabras que Micaías le dice a Acab no era un primer encuentro, no era algo aislado, porque como vimos en la introducción, ya vimos todo lo que había pasado en el capítulo 20 y en el capítulo 21, ¿sí? Dios ya le había hablado con la verdad y le había mandado su juicio a este rey. Dios ya le había hablado antes, Dios ya le había advertido antes, Dios ya lo había confrontado antes a este rey Acab, pero Acab es duro, él endurecía su corazón, ¿sí? Y aquí aparece, hermanos, el verdadero problema, y es que todos estos acontecimientos revelan el verdadero problema, ¿sí? Que era el orgullo de Acab. Porque la pregunta era, ¿quién era el verdadero rey? ¿Acab o Jehová? ¿Quién era el verdadero rey? ¿Acab o Jehová? Y esa misma lucha, esa misma pregunta sigue existiendo para nosotros al día de hoy. Porque muchas ocasiones, hermanos, el problema no es ¿qué dice Dios? El problema, como decía al principio, es ¿estoy yo dispuesto a obedecer lo que Dios dice? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer lo que Dios dice? El corazón humano ama escuchar todo está bien, tranquilo, Dios entiende, seguí tu corazón, pero el corazón humano rechaza mensajes sobre pecado. El corazón humano rechaza mensajes que hablan acerca del pecado, de arrepentimiento, de juicio, de santidad, de condenación. Los hombres rechazan ese tipo de mensajes. ¿Y saben por qué mis hermanos rechazan? Porque la verdad hiere el orgullo del ser humano. La verdad hiere el orgullo del ser humano. Mis hermanos, esa es la realidad. Continuamos con el relato, si no
no llegamos. Versículo 19 al 23. Entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí Micaías revela algo importante, hermanos. Muestra una visión celestial y él dice, vi a Jehová sentado en su trono. Mientras en la tierra tenemos reyes, estrategias, guerras, falsos profetas, en el cielo hay otro trono, hermanos, y es el trono de Dios, es el trono soberano de Dios. Y Micaías muestra que lo que le iba a ocurrir a Acab no es solamente un asunto político y un asunto humano, sino que es un asunto espiritual y que todo lo que estaba aconteciendo ya había sido establecido por Jehová en su trono celestial. No era algo humano, sino que ya había sido establecido por Jehová en el trono celestial. Acab había rechazado persistentemente, hermanos, la verdad de Dios. Y ahora Dios lo entregaba al engaño que él tanto amaba. Qué solemne, hermanos. Porque uno de los juicios más terribles es cuando Dios entrega al hombre a las mentiras que él quiere creer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, aquí Pablo dice que algunos recibirán un poder engañoso porque rechazaron el amor de la verdad. El pecado, hermanos, endurece el corazón. Esa es la verdad. Cada vez que alguien escucha la verdad y la rechaza, el corazón se vuelve más duro y puede llegar un momento donde la persona ya no discierna claramente la verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre que rechaza continuamente la verdad terminará creyendo la mentira. Volvamos a Primera de Reyes. Versículos 24 al 28. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Hermanos, aquí vemos que después de proclamar la verdad de Dios, Micaías es golpeado, es humillado y es encarcelado. Y esto es así, hermanos, porque la verdad incomoda. Sedequías, este falso profeta, lo golpea delante de todos.
Acab, el rey, manda encarcelarlos. Y aquí nos podemos preguntar, ¿por qué tanta reacción a estas palabras de Micaías? Y esto es así, hermanos, porque el corazón rebelde, el corazón humano, el corazón caído, no soporta la verdad de Dios, la rechaza. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. El mundo, como decía, ama mensajes que entretienen, ama mensajes que motivan, que emocionan, pero rechaza los mensajes que confrontan el pecado. Rechaza los mensajes que llaman al arrepentimiento. Rechaza mensajes que exaltan la santidad de Dios. Y nosotros aquí debemos aprender algo importante, ¿sí? Hermanos, nosotros no debemos medir un ministerio, una iglesia por la popularidad, por números, por fama, por aplausos, sino que debemos medir a una iglesia por la fidelidad a la palabra de Dios. Así debemos medir a una iglesia. Micaías parecía el perdedor en estos versículos, pero él tenía la verdad. Y eso es suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nunca será bienvenida por un corazón rebelde. Versículos 29 al 40. Llegamos al desenlace final. Subió, pues, el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Hasta ahí nomás. Hermanos, aquí llegamos al desenlace final. Acab escucha claramente la advertencia de parte de Dios por boca del profeta Micaías, ¿sí? Él escucha la advertencia. ¿Pero qué hace él? Rebelde, voy a ir igual a la guerra, ¿sí? Pero entonces este rey Acab piensa: por si acaso, por si las dudas, Micaías tenía razón, ¿sí? Voy a tomar ciertas precauciones. ¿Y qué es lo que hace este rey? Decide disfrazarse, ¿sí? Podemos ver, hermanos, que Acab intenta escapar del juicio de Dios escondiéndose, ¿sí? Podemos decir. Pero el rey de Siria había ordenado que únicamente debían pelear ¿contra quién? Contra el rey de Israel, ¿sí? Sin embargo, Acab no aparece aquí. Por un momento parece que el plan funciona. Quizás Acab pensó: me salvé, la profecía no se va a cumplir. Pero la realidad, hermanos, es que nadie, absolutamente nadie, puede esconderse de Dios. Absolutamente nadie puede esconderse de Dios. Y ahora ocurre una escena impresionante. Fíjese lo que dice el versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Hermanos, tremendos. Un hombre dispara una flecha, dice el texto, a la aventura. Humanamente fue una flecha al azar, ¿sí? Pero esa flecha, dice el texto, que atraviesa exactamente el único lugar vulnerable de la armadura de Acab. ¡Qué impresionante! Yo digo, wow, ¿sí? Impresionante, porque no fue casualidad, hermanos.
No fue suerte, no fue coincidencia, ¿sí? Fue la providencia soberana de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, siempre se cumple. Este rey pensaba que iba a escapar de la voluntad de Dios. Pero podemos decir que no un tiro al aire, sino una flecha al aire mató a este rey. Pero esa flecha fue guiada por Dios. Jesús dijo en Lucas 16:17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, todo ocurrió exactamente como Dios ya lo había anunciado. Incluso dice que los perros lamieron la sangre de Acab tal como había sido profetizado anteriormente. Fíjese versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocasías, su hijo. Hermanos, como habíamos visto en el capítulo 21, versículo 19, Dios ya había profetizado qué era lo que le iba a ocurrir a este rey. Los perros iban a lamer la sangre de este rey. Hermanos, esto nos tiene que llevar a meditar en cuán peligroso es escuchar la palabra de Dios livianamente. Qué peligroso es tomar la verdad de Dios de una manera liviana. No vengamos a la iglesia solamente por costumbre, porque mi papá o mi mamá me lleva o porque mi esposo o mi esposa me lleva. Tenemos que venir a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Hermanos, nosotros venimos cada domingo, nos reunimos en el día del Señor para escuchar la verdad de Dios. Porque este mundo, hermanos, porque en este mundo la realidad es que hay muchos Ezequías, pero pocos Micaías. Muchos dicen lo que las personas quieren escuchar. Pocos hablan fielmente la verdad de Dios. Y como leíamos en los versículos finales, vemos que Acab tuvo poder, tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo autoridad, pero murió. ¿Y se llevó algo? No, no se llevó nada. Y eso también nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, que dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, ¿de qué sirve ganarnos el mundo y perder el alma? Al llegar al final de este relato debemos hacernos una pregunta, mi amado hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la verdad de Dios? ¿Qué vas a hacer tú, mi amado hermano, con la verdad de Dios? Porque este pasaje no fue escrito solamente para hablarnos acerca de la historia de este rey Acab. Fue escrito para confrontar nuestro corazón. Pero también fue escrito para dirigirnos a Cristo. Porque Mateo 17:15, el Padre dice acerca de Jesús, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿sí? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, debemos escuchar a Cristo, debemos seguirlo a Él, porque el mundo está lleno de voces como estos 400 profetas, voces que dicen todo está bien, vive como quieras, no hace falta arrepentirse, pero la voz de Cristo es clara y Él nos llama al arrepentimiento. Él nos dice, síganme, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz cada día. Hermanos, seguir a Cristo va a tener un costo. No es fácil, pero les aseguro que vale la pena seguirlo a Él. Porque Cristo no solamente dijo la verdad, Cristo dio su vida por pecadores. Él fue crucificado, Él llevó el juicio que nosotros merecíamos. Él murió por nuestros pecados en sustitución. Él murió por nuestros pecados, pero también vivió una vida perfecta
para ganar la justicia que nosotros necesitábamos para entrar al cielo. Pero también resucitó gloriosamente al tercer día y hoy vive para salvar a todos los que creen en Él. Por eso, si quieres perdón, hermano, ven a Cristo. Si quieres salvación, ven a Cristo. Si quieres vida eterna, ven a Cristo. Porque solamente Cristo puede salvar. Nada ni nadie más puede salvarnos, solo Él. Y hoy tú también tienes una decisión que tomar. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿La voz de este mundo o la voz de Cristo? Nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra verdad. Él es la verdad, no hay otra esperanza. Hermanos, solo Cristo puede salvarnos, solamente Él. Para finalizar, al terminar este capítulo vemos dos caminos completamente diferentes. Por un lado está Acab, que escuchó la verdad, rechazó la verdad, endureció su corazón y terminó bajo el juicio de Dios. Y por otro lado vemos el llamado de Dios a humillarnos delante de su palabra. Y hoy la misma decisión está delante de nosotros. ¿Amaremos la verdad aunque confronte nuestro pecado? ¿O preferimos seguir viviendo en mentiras agradables que nos hagan sentir cómodos? La verdad de Dios muchas veces duele, hermanos, pero salva. Duele, pero salva. La mentira muchas veces agrada, pero destruye. Por eso, mi amado hermano, no seas como Acab. No endurezcas tu corazón. Tiembla delante de la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y sométete a Cristo. Recuerda que la flecha del juicio puede parecer tardar, pero la palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te agradezco, Señor, por esta mañana que nos has permitido compartir junto a nuestros hermanos. Te agradezco por tu palabra, Señor, y te ruego que hables a mis hermanos de la misma manera en la que me hablaste, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú la que nos haces perseverar y que podamos responder, Señor, en obediencia a tu voz, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Aunque nos duela, aunque nos confronte con nuestro pecado, que podamos responder en obediencia a ti. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a los pastores, maestros, a los líderes que están adelante de tu iglesia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.